Todos sabemos aquí que Dios es trino, ¿verdad? Creemos en la Trinidad de Dios, creemos que la Biblia manifiesta la Trinidad de Dios. Es decir, que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Que son tres personas distintas en un mismo Dios, que son tres personas en esencia, son las mismas, que son un solo Dios verdadero, ¿verdad? Pero Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay una persona de la Trinidad de la que a veces hablamos poco o se enseña poco en las iglesias, y es sobre el Espíritu Santo. Pero su obra es tan vital en nuestra vida, su obra es tan vital en nuestros corazones que nosotros necesitamos aprender a saber quién es el Espíritu Santo y la manera como Él obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Por eso hoy vamos a iniciar una serie. Hoy vamos a iniciar una serie que va a durar no sé cuántos domingos, pero yo creo que van a ser muchos. Y es que vamos a estudiar todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Vamos a arrancar hoy con el capítulo 1 y vamos a estudiar todo el libro de Hechos, desde el capítulo 1 hasta que lo terminemos. Tal vez no lleve el resto del año, pero vamos a abordar todo el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Y por qué el libro de Hechos? Porque el mensaje central del libro de Hechos de los Apóstoles es el Espíritu Santo, la importancia del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la misión de la iglesia. Es decir, que cuando queremos ver y hablar y aprender sobre el Espíritu Santo, el mejor libro donde podamos ir es el libro de Hechos de los Apóstoles. De hecho, muchos teólogos han dicho que Hechos de los Apóstoles se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, porque es un libro que habla de la obra del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo usa la iglesia para llevar a cabo la misión de Dios sobre esta tierra. Por eso vamos a estudiar todo el libro de Hechos. Yo lo animo a que no se pierda ningún fin de semana. Dígale que está a su lado, dígale, no se pierda ningún fin de semana, porque nos vamos a ver todo el libro de Hechos de principio a fin. Y hoy vamos a empezar estudiando los 5 primeros versículos. Ahora, empecemos por esto. ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Quién lo escribió? Lucas. Lucas escribió el libro de Hechos. Lucas escribió 2 libros, el apóstol Lucas. Lucas era un médico y era un discípulo del Señor. Y Lucas escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Fueron los 2 libros que escribió Lucas. Los escribió, ya lo vamos a ver, a un señor que se llama Teófilo. No sabemos quién era Teófilo. No hay antecedentes de quién era Teófilo. Puede ser que era un discípulo o puede ser que era alguien del Imperio Romano que estaba interesado en conocer el Evangelio. Entonces Lucas escribe 2 libros para esta persona, pero inspirado por el Espíritu Santo, esos 2 libros quedaron en el canon bíblico y los conocemos como el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Su temática central, el Espíritu Santo. Lucas argumenta el libro de tal manera inspirado por el Espíritu Santo que Lucas desea que la iglesia entienda la importancia vital que tiene el Espíritu Santo en sus vidas. Eso es el mensaje central de Hechos de los Apóstoles, que la iglesia pueda entender la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida y en la misión de la iglesia, en nuestra vida como creyentes y en la misión de la iglesia. Entonces vamos a ver a partir de los primeros versículos, de los 5 primeros versículos del libro de Hechos, vamos a ver 3 enseñanzas muy poderosas. Vamos a ver 3 aspectos importantes de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y en la iglesia. Vamos entonces a estudiar el primer aspecto. Vamos a leer el versículo del 1 al 3. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Mire cómo empieza el libro de Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, oh Teófilo, la persona a quien Lucas le escribe, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso es lo que habló en el Evangelio de Lucas. Hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lucas nos dice que el Señor Jesús, antes de subir al cielo, se apareció durante 40 días para dar mandamientos por medio del Espíritu Santo, para dar instrucciones a los apóstoles que él había escogido y para mostrar que su resurrección era indubitable, no había duda que él había resucitado, que él era Jesús, el que había muerto y ahora había resucitado. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a estudiar, el primer aspecto sobre el Espíritu Santo, es la importancia del Espíritu Santo
en el ministerio de Jesús. Escuche esto, la importancia del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Mire usted lo que dice el versículo 2. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Es decir, que lo que Jesús habló, enseñó e hizo, lo hizo y lo enseñó en el poder del Espíritu Santo. Escuche esto, lo que Jesús hizo y enseñó, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. Dios en su soberanía, hermanos, Dios en su soberanía escogió que Jesús operara por el poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús era Dios y porque Jesús podía operar bajo su deidad. Pero dice que el cual, siendo Dios, no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Y toda la obra que Jesús hizo, los hechos poderosos, los milagros, las liberaciones, la predicación, todo lo que el Señor hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Sus enseñanzas, todo era por el poder del Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que antes de Jesús empezar su ministerio, Jesús empezó su ministerio ¿a qué edad? Jesús empezó su ministerio a la edad de 30 años, no, a los 33 murió. ¿Por qué a la edad de 30 años? Porque según la ley judía, una persona era mayor de edad a los 30 años. Jesús esperó su mayoría de edad para salir de la casa e iniciar su ministerio. Y antes de iniciar su ministerio, ¿qué fue lo primero que el Señor hizo? El Señor se bautizó. ¿Ustedes recuerdan? ¿Y qué fue lo que pasó cuando Él se bautizó? ¿Qué sucedió? Dice que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu Santo sobre Él en forma como de paloma. Entonces escuche, antes de iniciar el ministerio público, el Señor fue bautizado con el Espíritu Santo. ¿Somos claros? El Señor fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre Él antes de iniciar su ministerio. ¿Por qué? Porque todo lo que Él iba a hacer, lo iba a hacer en el poder del Espíritu Santo de Dios. Miren, hay un texto, por favor, póngale un separador allí a Hechos 1 y busque Hechos 10:38. Miren el apóstol Pedro cuando va a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles, sobre Cornelio y toda la gente que había allí. Miren lo que Pedro le explica. Hechos 10:38. Pedro le dice allí a los gentiles, a los familiares de Cornelio, a la gente que había allí en la casa, le dice: vosotros sabéis cómo Dios, miren estas palabras, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es decir, que toda la obra de Jesús fue hecha por medio del poder del Espíritu Santo. Hay un texto muy hermoso en Isaías, que cuando el Señor se para en una sinagoga a enseñar, abre los manuscritos, se lo voy a leer, no lo busque, eso está en Lucas 4, 18 al 19, apúntelo. El Señor toma el manuscrito, se para frente a la sinagoga, frente a los judíos, y dice lo siguiente: el Espíritu del Señor, está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí ven ustedes? Dice el Señor, como el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para predicar, para liberar a los oprimidos, para liberar a aquellos que están en opresión, en cárceles de maldad, de tinieblas, para traer libertad a los cautivos. Él dice, lo que yo hago, está diciendo, ¿lo voy a hacer por quién? Por el poder del Espíritu Santo, porque Dios me ha ungido con él. Jesús operó en el poder del Espíritu de Dios todo su ministerio. Es por eso que la función del Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Y por qué esto es tan importante, hermano? Porque la función del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Escuche esto. Si quiere aprender sobre el Espíritu Santo, pues aquí lo estamos haciendo.
La función del Espíritu Santo es glorificar la obra de la cruz. Es decir, que lo que el Espíritu Santo hace es que da testimonio a través de hechos poderosos. ¿Para qué fueron los milagros? ¿Para qué son las señales? ¿Para qué es todo esto? Para que la gente crea que Jesús es el Señor. Los milagros no tienen un fin en sí mismo. Todo el poder del Espíritu Santo tiene un objetivo. Y es glorificar la obra de la cruz, es glorificar a Cristo. Es que la gente pueda mirar hacia la cruz, es que la gente pueda decir de verdad Cristo es el Señor. El Espíritu Santo vino a dar testimonio de que Cristo es el Salvador del mundo, de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Ese es el testimonio del Espíritu. El Espíritu Santo lo que hace con todos sus hechos poderosos es dar testimonio de la obra de la cruz, dar testimonio de lo que Cristo hizo para traer libertad a los cautivos. Por eso, ¿cuántos han leído el texto que dice que hay un pecado imperdonable? ¿Lo ha leído? Que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el pecado que no se perdona. Ahora a veces la gente dice, ¿y cuál es la blasfemia, pastor? ¿Por qué? Se lo voy a leer el texto. Porque Jesús está hablando acerca del reino de Dios, está testificando por el poder del Espíritu Santo y está haciendo milagros. Entonces vienen los fariseos y dicen, este echa demonios por fuera porque tiene un demonio más grande. Entonces ellos dicen, por Belcebú echa fuera a los demonios. Es decir, como tiene un demonio grande, pues los demonios pequeños le obedecen, por eso puede echar fuera a los demonios. Y ahí es donde el Señor dice esta frase tan maravillosa, apúntelo. Marcos 3:28. El Señor dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que ya es reo de juicio eterno. Wow. Ahora la pregunta es, después de lo que hemos visto hasta aquí, entonces, ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cuál? ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Hermano, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, es cuando una persona rechaza el testimonio del Espíritu acerca de Cristo. ¿Me hago entender? El Espíritu Santo, su función sobre la tierra, es dar testimonio de la obra de la cruz. Los fariseos estaban rechazando el testimonio del Espíritu porque Jesús operaba en el poder del Espíritu Santo. Los fariseos estaban rechazando el testimonio del Espíritu que decía que Cristo era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y blasfemaron contra el Espíritu Santo, diciendo que lo que Jesús hacía, lo hacía porque tenía demonios. Ellos no creyeron al testimonio del Espíritu. Y ese es el único pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque una persona que no crea que Cristo es el Señor, es una persona que es reo de condenación eterna. Ese es el pecado imperdonable, es la blasfemia, es, hermano, cuando se rechaza el testimonio del Espíritu Santo acerca de Cristo. Cuando una persona rechaza a Cristo como su Señor, como su Salvador, como lo estaban haciendo los escribas y los fariseos, no tiene perdón. Cualquier pecado puede ser perdonado cuando la persona se arrepiente, pero el rechazo al testimonio de que Cristo es el Salvador, eso no tiene perdón. De hecho dice la Biblia, ahí está la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres la rechazaron y amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, para que quede muy claro en esta mañana, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo a su testimonio, porque Él da testimonio de que Cristo es el Salvador, el Hijo de Dios. Ahora, hermano, este texto también nos enseña cómo Jesús le da valor al Espíritu Santo, cómo Jesús recalca el valor del Espíritu Santo. Porque le dice, ¿cómo ustedes van a decir que yo echo fuera demonios por Satanás, por Belcebú? No blasfemen contra el testimonio del Espíritu. Y cómo Jesús alza al Espíritu de Dios. Y yo les decía ahorita que una de las personas de la Trinidad que a veces ignoramos como iglesia es al Espíritu Santo. Y déjame decirte en esta mañana que el Espíritu Santo es Dios también. El Espíritu Santo no es, como dicen los testigos de Jehová, una fuerza activa, algo que se mueve por ahí. O no es como algunos cristianos piensan que solamente es un poder que lo toca a uno. No, el Espíritu Santo es una persona. Lo que pasa es que esa persona tiene poder. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, es Dios. El Espíritu Santo tiene los mismos atributos que el Padre y los mismos atributos que el Hijo. Él es eterno, a Él nadie lo creó. Él no tiene principio ni fin. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, está en todas partes, es todopoderoso, todo lo sabe. Él es una de las personas de la Trinidad.
comparte la misma naturaleza, los mismos atributos que el Padre y que el Hijo. Y escúcheme esto, y Él también es digno de ser adorado. El tema es que nosotros nos acostumbramos mucho al Espíritu Santo, como es el que mora en nuestra vida, como es la persona de la Trinidad que está dentro de nosotros. Entonces como que nos acostumbramos mucho al tema, pero hermano, Él es Dios, Él es digno de ser respetado. Por eso la Biblia dice, no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron ustedes sellados. No contristen al Espíritu Santo que mora en ustedes, porque Él es digno de respeto, Él es digno de adoración, porque Él es Dios. Alguien me dijo una vez, pastor, ¿está mal adorar al Espíritu Santo? No está mal, porque Él es Dios también. El tema es que el Espíritu Santo busca llevar la atención a Cristo. ¿Soy claro? Es decir, Él no busca su gloria, sino que lo que busca a través del poder, de los milagros, de todo lo que Él hace, es que las personas vean a la cruz. Permítame darle esta interpretación. Es como si hubiese un cuadro de Jesús, la salvación del hombre, y lo que el Espíritu Santo busca es hacer cosas para que los hombres puedan mirar allá. Es dar testimonio con hechos poderosos para que la gente pueda mirar. ¿A dónde? A la cruz. Por eso los milagros no son un fin en sí mismo. Las liberaciones no son un fin en sí mismo. Las manifestaciones no son un fin en sí mismo. El objetivo de todo eso es que Cristo sea glorificado en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. ¿Soy claro? ¿Soy claro? Ese es el objetivo. Es como si Él dijera, vea, miren a Cristo, miren a Cristo. Pero el Espíritu Santo es Dios y también es digno de ser adorado. Por eso, porque es Dios. Él busca que las personas puedan ver ese cuadro, que no se distraigan con todo lo que pueda suceder por su obra milagrosa, por los dones, por los milagros, por el poder, sino que todo eso pueda apuntar a un solo lugar, a glorificar a Cristo. Amén. Entonces tenemos muy claro la función del Espíritu Santo en el ministerio de Jesús, el que dio mandamientos y enseñó y actuó de manera poderosa gracias a la unción del Espíritu Santo que había sobre su vida. Jesús esperó a ser bautizado con el Espíritu, a recibir el Espíritu Santo en el bautismo para poder desarrollar y ejercer su ministerio. Ahora, lo segundo que vamos a ver es la importancia del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en el ministerio de la iglesia. Porque si usted ve el versículo 4, mire lo que dice. El versículo 4 de Hechos capítulo 1 dice lo siguiente. Y estando juntos, o sea, estando los discípulos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual Él les dijo, ustedes oyeron, yo les dije. Noten lo interesante. Cuando la iglesia está en Jerusalén, cuando Él muere, el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, hasta que reciban la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo que yo les di, que yo les prometí. ¿Por qué Jesús le dice a ellos que no salgan a hacer ministerio sin recibir la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. Porque el ministerio, porque testificar, o sea, ¿para qué está la iglesia sobre la tierra? ¿Saben para qué está la iglesia? Para testificar de Cristo. Esa es nuestra función, esa es nuestra misión, para que el mundo conozca que Cristo es el Señor. Esa es la misión, esa es la función de todos nosotros. Y el Señor les dice, no salgan a hacer eso, no salgan, no vayan a hacer nada sin recibir primero el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre que yo les dije que iba a venir. Qué interesante eso. Hermano, si Jesús necesitó moverse en el poder del Espíritu Santo siendo Dios, ¿cuánto más la iglesia? Es decir, nosotros no podemos hacer ministerio en nuestra fuerza. Nosotros no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. La misión de predicar el Evangelio se hace por medio del poder del Espíritu Santo. De resto sería un fracaso. No se le convierte nadie. ¿Ustedes recuerdan en la primera predicación? ¿Quién fue el primero que predicó? Eso lo vamos a ver también. Una de las primeras predicaciones públicas, la de Pedro. La primera vez que Pedro, después de que vino el Espíritu Santo sobre ellos, salió a predicar, ¿cuántos se convirtieron? La primera vez, 3,000. Imagínense, 3,000 se convirtieron con una predicación. La segunda vez que salió a predicar, ¿cuántos se convirtieron?
5,000. O sea que en 2 predicaciones se convirtieron 8,000. Oye, ¿cómo creció esa iglesia? De 12 a 8,000 con 2 prédicas. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu Santo. Pedro podía tener muy buena argumentación, Pedro podía tener una interpretación muy correcta de la obra de Cristo, Pedro podía saber mucho del Evangelio, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos una responsabilidad y es predicar, pero quien hace la obra, quien provoca las conversiones, el crecimiento de la iglesia, es el Espíritu Santo. Es su poder, es su obra en medio de la iglesia. No somos nosotros. Mi responsabilidad como pastor es predicar y glorificar a Cristo en medio de la predicación. Pero el que hace la obra en sus corazones y el que hace la obra en el mundo de afuera para traerlos a Cristo, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que hace la obra en las vidas de cada uno de nosotros. Sin Él todo lo que hacemos sería un fracaso. Mire, el ministerio, la iglesia no podría vivir, no se puede ser cristiano sin el Espíritu Santo. Es imposible, no se puede, todo sería un fracaso, todo sería un fiasco. Es el Espíritu Santo el que nos unge para poder vivir una vida cristiana con poder. Él es la promesa dada del Padre. Jesús les dijo a ellos, es necesario que yo me vaya, porque si yo me voy les voy a enviar el Paracleto, el Consolador. Por favor, póngale un separador allá, Hechos, y vaya conmigo a Juan capítulo 16, del 7 al 13. Dice así la palabra del Señor. Está hablando Jesús a sus discípulos, está reunido con ellos y les dice, pero yo les digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, yo se los voy a enviar, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Yo aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes ahora no las pueden sobrellevar o entender. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de ¿qué? Que han de venir. Mire la importancia de la obra del Espíritu Santo. Lo primero que el Señor les dice a los discípulos es, cuando venga el Espíritu Santo, el versículo 8 dice, Él va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué era vital que los discípulos no salieran de Jerusalén a predicar el Evangelio hasta que no recibieran el Espíritu Santo? ¿Por qué era tan vital? Porque, hermano, en últimas, usted puede predicar, pero el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Él es el que prepara la mente, Él es el que prepara el corazón para que las personas puedan recibir a Cristo en su vida como su Señor, como su Salvador, para que las personas se puedan arrepentir. Es la obra sobrenatural del Espíritu Santo, es la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que provocó que 3,000 se convirtieran. Es el Espíritu Santo el que provocó que 5,000 se convirtieran con la predicación de Pedro. Y es el Espíritu Santo el que provocará que la gente se convierta con nuestra predicación. Usted puede tener muy buena argumentación, muy buena lógica, las ideas muy bien encadenadas, pero si no es el Espíritu Santo el que convence, la gente no se va a arrepentir. La gente no se va a arrepentir, es una obra soberana. Él es el que toca la mente, Él es el que toca el corazón, Él es el que hace. Mire, la Biblia dice algo tan sencillo como esto: las personas están muertas en sus delitos y pecados, ¿sí o no? Y si usted le predica a un muerto, ¿qué va a pasar? No pasa nada. ¿Por qué? Porque la persona está muerta, la persona está velada. Dice que Satanás cegó el entendimiento. La persona no puede entender el Evangelio. ¿A usted no le ha pasado que usted a veces predica y usted hace todo su esfuerzo y la persona como que, ve, no, dice, no, pues a mí eso no me interesa? Y dice, pero ¿cómo no entiende? Y uno hace todo su mayor esfuerzo. Pero qué bonito es cuando uno ve que el Espíritu Santo está operando en una mente y un corazón, y usted le habla el Evangelio y la persona dice, sí, verdad,
Claro, yo soy pecador. Y usted ve la obra del Espíritu Santo sobre esa persona para que esa persona pueda proceder al arrepentimiento. Porque es una obra sobrenatural. Jesús le dijo, ¿quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? ¿Usted? ¿Usted es el que convence? ¿Yo? Es el Espíritu Santo de Dios. Y eso nos da descanso, ¿por qué? Porque eso nos permite entender que quien convierte a las personas no somos nosotros. Que quien convierte al evangelio a la gente no somos nosotros. Porque si fuera por nosotros no había ninguna esperanza. Eso no pasa que usted se frustra, usted predica. Sí, pero ¿por qué no? Hermano, porque es que su responsabilidad es predicar, es hablar el evangelio y hablarlo bien y hablarlo claro como debe de ser. Y la responsabilidad del Espíritu de Dios, Él es el que provoca el arrepentimiento en las vidas, en el corazón de las personas. Él es el que convence para que la persona pueda decir, sí, soy pecador, necesito a Cristo, me quiero arrepentir. Cuando Pedro predicó, ustedes recuerdan que el mensaje de Pedro, lo vamos a ver, fue fuerte. Y Pedro les dijo, ese Jesús de Nazaret que resucitó al tercer día, el que ustedes mataron, le dijo al pueblo, el que ustedes crucificaron es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y ahí mismo todos dijeron, compungidos de corazón, eso lo vamos a ver también en la serie, todos dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Quién provocó la convicción de pecado? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esa es su obra. Por eso Jesús les dijo, vean, no se vayan, hasta que ustedes reciban el Espíritu Santo de Dios. Pero también el texto tiene algo muy bonito, y es que Jesús les enseña que es el Espíritu Santo el que convence al mundo y el que guía a la iglesia a toda verdad. Miren lo que dice el versículo 12. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden todavía entender o sobrellevar. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, mire que está con E mayúscula, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los va a guiar a toda verdad. Es decir, que la función del Espíritu Santo es mantener la iglesia en la verdad. Es preservar a aquellos que se han arrepentido en la verdad. Es guiarnos al entendimiento de la verdad. Es guiarnos al conocimiento de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que puede iluminar nuestra mente para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Esa es la función del Espíritu Santo, hermanos. Miren, la palabra de Dios es algo que humanamente es difícil de entender, es imposible de entender. Pablo lo dice de esta manera: la mente natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que para yo poder entender los asuntos espirituales, para yo poder entender, por ejemplo, la palabra de Dios, yo tengo que aprender a discernirla por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo nuestro maestro. De hecho, la palabra consolador es el griego paracleto, que significa alguien enviado al lado de para ayudar. Entonces, la función del Espíritu Santo es ayudarnos a entender la Escritura, los misterios de Dios, los propósitos de Dios. Es que la iglesia pueda crecer en el conocimiento y en la gracia del Evangelio. Mis hermanos, el Espíritu de Dios alumbra nuestro entendimiento para que podamos entender la palabra de Dios. Por eso es tan importante depender del Espíritu Santo cuando estudiamos la Biblia, porque Él es el que nos guía a toda verdad. ¿Cuántos han llegado a veces a encontrarse confundidos con ciertos temas? Y decir, pero venga, esto es así o esto es así. ¿Cómo es que es esto? Porque es que yo no entiendo bien este versículo. Hermanos, eso nos pasa a todos. Pero le tengo una buena noticia. El Señor dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él mismo los va a guiar a toda verdad. Él mismo les va a enseñar la palabra. Por allá el apóstol Pedro dice que nosotros hemos recibido la unción del Santo, hablando del Espíritu Santo, que es nuestro maestro por excelencia para enseñarnos la palabra de Dios. Amén. Pero es necesario orar. Mire, la vida cristiana solo se puede vivir apasionadamente si usted hace dos cosas. Hay dos cosas que uno necesita hacer: orar profundamente y leer la Biblia. Si usted no hace eso, su vida espiritual nunca va a ser ferviente. ¿Soy claro? Si yo no hago eso, si nosotros no oramos profundamente y no buscamos la palabra de Dios, nuestra vida espiritual va a ser inestable, va a ser inconstante toda la vida, mi hermano, porque la vida espiritual, la madurez espiritual requiere esfuerzo,
Dígale al que está a su lado, madurar espiritualmente requiere esfuerzo. A veces somos muy relajados. A veces no buscamos al Señor. A veces no oramos. Nos levantamos tarde, nos da pereza orar. Llegamos tarde a la casa cansados, nos da pereza orar. Nos da pereza leer la Biblia. Hermano, y si nosotros no dedicamos tiempo a la oración y al estudio de la palabra, nuestra vida espiritual va a ser así, vea. Y entonces la gente dice, pastor, cada vez que se reúne, yo quisiera orar, yo quisiera adorar, como a veces veo a unos hermanos que cantan y están metidos en la presencia de Dios. Pero es que tu vida espiritual en la iglesia es un reflejo de tu vida de intimidad en tu casa. Y si nosotros no buscamos a Jesús en la intimidad, nosotros no vamos a estar avivados. Y de que dice, pastor, yo me quiero avivar espiritualmente. Listo, ¿qué tengo que hacer, pastor? Impóngame la mano. Venga, hermano, yo le puedo imponer la mano todo el día si quiere. Pero si usted no ora, no busca la presencia de Dios, si usted no lee la Biblia, si usted no viene a los tiempos de oración, si usted viene al culto de vez en cuando tiene vacaciones, pues usted nunca va a crecer. Usted nunca va a madurar espiritualmente. Siempre va a ser un niño. Nunca va a tener una vida espiritual ferviente. Porque eso no es una responsabilidad de la iglesia. Es una responsabilidad suya, papito. Es una responsabilidad suya. De su búsqueda personal de la presencia del Espíritu Santo. De su búsqueda personal de la palabra de Dios. Con esos dos fundamentos, usted puede asegurar una vida espiritual madura, estable y en constante crecimiento. ¿Sí o no? A veces somos de masas, ¿no? No. Y uno ve, ¿no? Si la iglesia está llena, la adoración de muchos es diferente. Como que, todos levantan la mano, yo también la levanto. Pero la verdadera espiritualidad se prueba cuando usted está solo. Cuando no hay nadie que lo impulse, que lo anime, que lo motive. Cuando usted llegó aquí a las 8:30 de la mañana y no ha llegado nadie, y uno ve hermanos que empiezan a levantar su mano y adorar, uno dice, este hermano la tiene clara. No necesitamos del furor colectivo para que impulse nuestra adoración al Señor. ¿Sabe por qué? Porque hemos aprendido a adorarlo en nuestra intimidad, solos. Y podemos adorar en medio de la multitud, o podemos adorar en medio de la soledad. Y somos los mismos cuando estamos en la iglesia, o si nos tenemos que ir para una tribu indígena de misiones, allá adoramos igualito, solos al Señor. Necesitamos, cada vez que nos acerquemos, hermano, cada vez que usted se acerque a la palabra, acérquese en la dirección del Espíritu Santo. Nosotros tenemos tantos prejuicios, nosotros tenemos tantas ideas preconcebidas, que nos acercamos a la palabra y vemos lo que queremos ver muchas veces. Es que yo creo esto. Por ejemplo, usted habla con un pentecostal unido y él no ve la Trinidad por ningún lado. Y se acerca a la Biblia, como se acerca bajo ese lente, puede decir la Biblia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y él dice, no, aquí dice el Hijo, aquí dice el Hijo. Por eso es necesario acercarnos bajo la dirección del Espíritu Santo para que nuestros prejuicios teológicos caigan y usted pueda entender y decir, wow, yo estaba equivocado, porque la palabra de Dios dice es esto. Y qué bonito es cuando el Espíritu Santo nos enseña y nos cambia el concepto. Muchas veces tenemos tantos conceptos equivocados, pero cuando llegamos a la palabra el Señor nos habla y uno puede decir, estaba equivocado. Uno va madurando. Ahora, lo bonito, ¿sabe qué es? Usted no ve que el Señor les dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes ahora no las pueden entender. Qué bonito eso, ¿no? O sea, yo tengo tanto que enseñarles, pero donde yo les enseñe todo eso, les rompo los sparks y ustedes no lo pueden sobrellevar. Ustedes todavía todo eso no lo pueden entender. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a dar dirección y ustedes van a poder entender unas cosas a un nivel superior. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo sabe, si me permite decirlo así con todo respeto, en qué nivel espiritual está cada uno, en qué nivel de madurez, digámoslo mejor así, en qué nivel de madurez espiritual está cada uno. Pablo dice por allá, ustedes son niños, les dice a los corintios. ¿Ustedes recuerdan la iglesia de Corintios? Una iglesia, hermano, que era una iglesia loca. Era una iglesia donde todo el mundo hablaba en lenguas, donde todo el mundo profetizaba, donde todo el mundo hacía mil cosas. Y Pablo iba y dice, venga un momentico, pongámosle orden a esta iglesia. Ustedes tienen todos los dones, pero ustedes se pelean entre ustedes. Pero ustedes se desaniman entre ustedes. Hay tal nivel de pecado.
Gracias a Dios por la iglesia de Corintio, porque es una iglesia que uno dice, hermanos, si la iglesia de Corintio el Señor la levantó, pues ¿cómo no va a ser con cada iglesia de las que hay en medio de nuestra nación? Porque Dios ama a su iglesia. Pero entonces el hecho es que Pablo le dice a los de Corintio, ustedes son niños, tengo que darles todavía leche espiritual. Dios sabe en qué nivel de madurez está cada uno de nosotros. Hay tal vez algunos hermanos muy comprometidos con el Señor. Hay tal vez algunos hermanos muy comprometidos en la oración y en el estudio de la palabra, que cuando usted habla con ellos usted queda, wow, todo lo que saben. Yo quisiera aprender eso. Ahora eso no es de gratis. Para llegar a conocer hay que estudiar al Señor, estudiar su palabra. Hay que estudiar profundamente. Me acuerdo la otra vez que había un concierto de un músico cristiano muy popular, que maravilloso, cantó y tocó el instrumento. Y se acerca un joven y le dice, Señor, hágame un favor. Yo quiero cantar como usted, yo quiero tocar como usted así, casi que traer el cielo a la tierra cuando usted canta como lo hizo. Póngame la mano y ore por mí para que yo pueda hacer eso. Y le dice este músico, oiga, yo oro por usted, pero usted supiera cuántas horas diarias me ha tocado a mí trabajar para llegar al nivel que tengo. Si usted quiere ser así, estudie, mijito, disciplínese. Porque es que nosotros a veces en la vida espiritual somos muy ligeros. Nosotros pensamos que con la oración o la imposición de manos como que se nos pasa, ¿no? Póngame las manos, pastor, para que se me pase todo lo que usted sabe. Como que una transferencia ahí, como si fuera uno un computador y usted una USB. No, yo creo en la oración y creo cuando uno impone las manos. De hecho, la Biblia dice no imponga las manos a la ligera. Pero yo he visto que la madurez espiritual no se alcanza de esa manera. La madurez espiritual se alcanza con una vida dedicada al Señor. Con una vida dedicada. Leía la historia de grandes hombres de Dios. Yo dije, Spurgeon, considerado el mejor predicador que ha habido. Obvio, después de Pablo y todos ellos. Spurgeon, llamado el príncipe de los predicadores, un predicador bautista. Hermano, que cuando él predicaba, era impresionante las conversiones. La iglesia crecía, era una cosa impresionante. La gente venía de todo lado del mundo a escuchar las predicaciones de Spurgeon. Spurgeon, predicador bautista, el príncipe de los predicadores, el mejor predicador que ha asistido. Búsquelo, Charles Spurgeon. Escuche las predicas de él, eso sí son buenas y eso sí le dan a uno hasta en el alma. Escúchelas, están en YouTube. Lástima de la vocecita que le traduce a él, porque hay una vocecita que la lee porque es un predicador muy viejo. Entonces la vocecita lo hace dormir a uno. Pero las predicas son muy buenas o las puede leer, son muy buenas. Un hombre de Dios profundamente que transformó su generación. Y dije, oiga, voy a dedicarme a ver a este hombre cuántas horas al día oraba. Porque si en algo estamos ahorita, hermano, es que vamos a orar. Y vamos a orar más. Y yo no sé si usted quiere, pero vamos a orar. Si usted quiere, péguese. Aquí vamos a estar los martes de 6 a 7. De pronto luego estemos también los miércoles, los jueves, los viernes. Pero nos vamos a meter en oración. Yo dije, ¿cuántas horas ora este hombre? Cuando me puse a leer la biografía, Charles Spurgeon tenía aproximadamente 10 horas diarias de oración. 10 horas diarias de oración. 10. Yo dije, ¿qué? Ay. Yo que quería ser como Charles Spurgeon. Ay. La gente de Dios pasaba tiempo en oración. La gente de Dios, obvio, usted va a decir, pero es que no trabajaba entonces. Con 10 horas. 10 horas, yo algo, 10 horas trabajo yo. No quiere decir que uno tenga que orar 10 horas, pero hermano, ¿cuántas horas dedicamos a la oración? ¿Cuántas horas de nuestro tiempo? Porque nos queda tiempo, a veces preferimos llegar. ¿Cuántas horas perdemos en el Facebook? En un programa de RCN, de Caracol. Cascumen. Y queremos ser gente apasionada por Dios, hermano, no lo vamos a hacer si no renunciamos a cosas que nos distraen. Y si no nos dedicamos a la oración y al estudio de la palabra, no vamos a ser gente avivada. Nuestra vida espiritual va a ser 3 meses sí, la vida espiritual del chino. 3 meses sí, 3 meses no. 3 meses animado, 3 meses desanimado. Y arranca y prende motores, pero a los 3 meses, se le acaba la fila. Esto es una lucha diaria y continua de oración y de estudio de la palabra. Si usted quiere crecer, hay gente que me dice, pastor, necesito una consejería, quiero crecer espiritualmente. ¿Cuándo me da una cita? Le digo, ya, ora, ayuna y lee la palabra. Esa es. ¿Qué más consejería necesita?
Pastor, sáqueme este demonio que no me deja orar. Demonio de pereza, fuera, le apago el televisor y pongo a orar. Es que nosotros, la culpa de todas nuestras quejas, nuestros males, o se la echamos al diablo, o se la echamos a la iglesia, o se la echamos al pastor, o se la echamos a alguien, pero tenemos que buscar un chivo expiatorio. ¿Cuándo? La responsabilidad es nuestra. Es nuestra, mijito. Es nuestra, papá. ¿Cuánto tiempo estamos dedicando al Señor diario a orar, a buscar su palabra, a estudiar la Biblia? Hermano, por eso la meta de este tiempo es que usted se estudie todo Hechos de los Apóstoles. Lo vamos a predicar aquí en la iglesia. Y usted va a empezar todos los días a leer. Lea un capítulo, lea 2, vuelva y léalo. Vamos a salir entendiendo Hechos de los Apóstoles durante este tiempo. Sin el Espíritu Santo es imposible ser cristiano. Sin el Espíritu Santo es imposible ser creyente. Él es el que nos reprende. Él es el que nos convence de pecado. Pero también es el que nos enseña. Pero también es el que nos anima. Cuando nos estamos desanimando, llega el Espíritu Santo y nos mete su aliento. Y volvemos. Él es el Paracleto, el Consolador, el que nos consuela en los momentos de angustia. Hermano, Él es todo para nosotros. No podemos ser cristianos, no podemos vivir la vida cristiana si no es por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos de eso. Y por último, el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. El tercer elemento que habla el texto acerca del Espíritu Santo es que el creyente es bautizado en el Espíritu Santo. Y aquí voy a resolver una serie de inquietudes que a veces tenemos con respecto a esto, porque hay mucha información con respecto a este tema. Entonces la pregunta es, para ir terminando el mensaje hoy, la pregunta que tenemos esta mañana es: ¿qué significa ser bautizado en el Espíritu Santo? Porque hay muchas teorías. Por ejemplo, una iglesia que es una secta, ¿no?, dice que es bautizado en el Espíritu Santo solo todo aquel que habla en lenguas. Es decir, esta iglesia dice, no es una iglesia cristiana, ¿no? Estoy hablando, no digo quién es porque pero luego si usted necesita me lo pregunta. Pero esta iglesia dice que si usted no habla en lenguas, entonces usted no es cristiano porque no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Yo recuerdo que una hermana de la iglesia me llamó una vez toda confundida, una hermana que tenía una enfermedad. Me dijo: pastor, estoy confundidísima yo, porque estoy hablando con fulanito y fulanito, que son de fulanita y fulanita iglesia, y me dijeron que yo seguía enferma porque yo no era una verdadera cristiana. Entonces yo les dije: ¿y cómo sabes tú que yo no soy una verdadera cristiana? Y me dijeron: porque usted no habla en lenguas. Porque es verdadero creyente aquel que habla en lenguas, porque si usted habla en lenguas significa que usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Escuchen. El hablar en lenguas es un don. Es un don. Es un don. Pero no todo el mundo tiene ese don. Cuando Pablo está corrigiendo a la iglesia de Corintios, que yo espero meterme con ese libro y que estudiemos todo el libro de Corintios para que entendamos lo que estaba viviendo y cómo Dios le ayudó a la iglesia a madurar, porque era una iglesia con muchos problemas. Pablo les dice lo siguiente: Pablo dice, ¿son todos maestros? No. ¿Son todos pastores? No. ¿Son todos misioneros? No. ¿Tienen todos don de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. Cuando está hablando del don de lenguas. Porque no todos los creyentes hablan en lenguas. Yo no sé si usted hable. En mi caso yo hablo en lenguas y me encanta hablar en lenguas en mi oración privada al Señor. Porque Pablo dice, el que hable en lenguas hable en lo privado o hable en la iglesia a menos que haya un intérprete. Pero es un don que no todos tienen. El bautismo en el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente cuando realmente ha creído en Jesús. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente porque se ha arrepentido. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Nicodemo: nadie puede ver el reino de Dios si no nace del Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. Si no es nacido de nuevo, si no nace del Espíritu de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento es cuando la persona se arrepiente. Y cuando la persona se arrepiente, la Biblia es muy clara en muchos pasajes que el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Ahorita vamos a ver uno nomás. El Espíritu Santo viene a morar en la vida de todo aquel que se ha arrepentido. Y el Espíritu Santo da dones. Da dones. Ahora Pablo dice, anhelen los mejores dones. Pidan, oren por los mejores dones. ¿Verdad? Pero hay hermanos que no tienen el don de hablar en lenguas. Por consiguiente, eso no es la garantía de que haya sido bautizado. O sea, el don de lenguas no es la garantía. La garantía es el arrepentimiento, es el nuevo nacimiento. Hermano, una persona que ha nacido de nuevo es sellada, recibe el Espíritu Santo en la conversión. Por eso Pablo les dice a la iglesia de los romanos que el que no tenga el Espíritu Santo, sencillamente ¿qué? No es cristiano. ¿Cuál es la garantía de que alguien es cristiano? Que tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es imposible ser cristiano sin el Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo, no salgan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, porque todo el que se convierte recibe el Espíritu Santo para su edificación, para que el carácter de Cristo sea desarrollado, para que pueda entender los asuntos espirituales. Sus ojos espirituales son abiertos a la vida espiritual. Sin el Espíritu Santo no podemos ser cristianos, no podemos ser creyentes. Mire lo que dice, y con esto termino, Romanos 8:9, apúntelo para que lo lea en su casa. Mas ustedes, dice el apóstol Pablo, no están en la carne, sino en el Espíritu Santo, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en ustedes. Porque si alguno no tiene el Espíritu Santo de Cristo, no es de él. Wow. ¿Qué está diciendo? Pablo dice, el Espíritu Santo es las arras, el sello de la herencia. Si alguno no tiene el Espíritu Santo, dice Pablo, no es de Cristo. Puede tener muchas ganas de ser cristiano, pero nadie podrá ser cristiano si no nace del Espíritu Santo y recibe el Espíritu Santo. Yo le tengo una buena noticia. Nosotros los que hemos creído, el Espíritu de Dios está en nuestra vida. Concluyo con esto. ¿Usted ha pensado qué es eso? ¿Usted ha pensado lo que significa que usted y yo somos templo del Espíritu Santo? ¿Usted ha logrado ponerse a reflexionar? ¿Qué significa que Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios de todo poder, está viviendo dentro de usted? Eso es maravilloso. Dios dentro de usted. Hay gente que dice, pastor, es que lloro y parece que Dios no me escucha. Como si yo estuviera por allá. O sea, hay algo que es la trascendencia. Sí, Dios está allá, el Padre y el Hijo sentados en su trono. Pero Dios está dentro de usted por medio del Espíritu Santo. Él está redarguyéndole, Él está guiándole, Él está enseñándole. El Espíritu Santo nos ha ungido, ha morado dentro de nosotros. Usted y yo tenemos la unción del Santo. Usted y yo tenemos al Señor. Significa que Dios mismo habita dentro de nosotros, que Él está haciendo su obra a través de nosotros. El Espíritu Santo testifica a través de nosotros. El Espíritu Santo forma el carácter de Cristo. Él vive en nosotros, hermano. Eso es maravilloso. Entender esa verdad tendría que hacernos saltar de alegría y decir, wow, Dios mora en mi vida. Y creo que ahí se acabarían muchas luchas que tienen muchos cristianos, porque Dios mora en el corazón del creyente. Dios mora en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo quiere llevarte a la madurez en Cristo. Y lo va a hacer, Él va a trabajar en tu corazón de tal manera que te lleve. Él nos ha ungido. ¿Cuántos ungidos hay aquí? Hay gente que dice, yo voy allá porque allá están ungidos. Venga, ¿y es que usted no es ungido o qué? Llámeme al ungido para que ore por este endemoniado que se alborotó por la cuadra. Venga, ¿y es que usted no es ungido o qué? Ore. Yo le digo a la gente, a mí a veces me han llamado, otra vez me llamaron como a la 1 de la mañana, pastor, venga, ore, venga para acá para el barrio a orar por una bruja, una señora que se alborotó un demonio en la casa. Yo dije, listo, para allá voy, nos vinimos a orar. Pero yo le digo a la hermana, venga, y es que usted no tiene el poder para orar. Yo he recibido el Espíritu Santo, lo mismo que usted, es el mismo Espíritu. Eso quiere decir que usted también puede orar por los enfermos. Eso quiere decir que usted también puede echar fuera demonios, porque usted y yo hemos recibido el mismo Espíritu Santo de Dios.
Él nos capacita para hacer su obra, porque la obra es una función de la iglesia. Amén. Es una función de la iglesia. Hermanos, esta aventura va a ser maravillosa a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy hablamos de los 5 primeros versículos. Dentro de 8 días hablaremos del 6 al 11 para que lo estudie en su casa. Del 6 al 11. El Espíritu Santo mora en nosotros. Qué bendición, amén. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Clame a Él. Es más, es tan bonito que dice que Él intercede por nosotros. Que cuando no sabemos qué decir, Él intercede, Él ora por nosotros. Es maravilloso. El Espíritu Santo, Dios mismo. Qué bonito Dios, no solo nos salvó, no solo nos rescató, no solo nos amó, sino que también nos dio su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias al Señor por ese precioso don del Espíritu Santo. Su presencia está en este lugar.